Feliz noche, bendiciones. Qué alegría saber que podemos estar juntos los hermanos en armonía y porque hay promesa de Dios para este tiempo cuando estamos todos reunidos en su nombre. Les bendigo y junto con eso le pido al Padre Celestial que sea Él propicio hoy a cada uno de nosotros. Nos gusta mucho estudiar la palabra, estar cerca de ese palpitar del corazón de Dios para conocer lo que Él está trayendo para cada uno de nosotros. Y sé que nos hemos dispuesto en este tiempo para atenderlo. Les voy a pedir que busquemos en Éxodo 13, verso 17. Es la palabra con la cual vamos a iniciar, palabra preámbulo, que el Señor pone en nuestro corazón para compartir en este momento con cada uno de ustedes. Mientras lo busca, voy orando. Señor Jesús, estamos reunidos aquí en tu nombre y te damos gracias por tu presencia. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por amarnos. Gracias porque tú siempre tienes lindos detalles para nosotros, tus hijos. Nos gusta estar en tu presencia, experimentarte, Señor, sentir tu abrazo. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Te pedimos, por favor, que en esta hora tú nos hables. Te queremos escuchar. Sea tu voz trayendo ese bálsamo para nuestros corazones, esa indicación, esa palabra que necesitamos oír para seguir avanzando, para seguir construyendo nuestro conocimiento en ti y también expandiendo nuestras estacas. Porque tú nos dices que no hemos de ser escasos, sino que más bien tomemos la amplitud que tú estás trayendo para cada uno de nosotros. Te damos honra, gloria y alabanza. Agradezco por cada uno de tus hijos que saca este rato para escuchar la palabra y para meditar en ella. Espíritu Santo, háblanos. Estamos dispuestos a escucharte. Queremos aprender de ti. Bendigo cada casa, cada familia en tu nombre, Padre Celestial. Amén. Leyendo de la versión lenguaje actual, leo Éxodo 13, 17, contando con o en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas se fueran de su país, Dios mismo les enseñó el camino que debían seguir. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto, y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, estos podrían asustarse y regresar a Egipto. Por eso Dios hizo que los israelitas rodearan el camino del desierto que lleva al mar de los juncos. Así salieron de Egipto y Moisés les ordenó llevar con ellos los huesos de José, pues antes de morir él les había dicho a sus hermanos: estoy seguro de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso pase, llévense de aquí mis huesos. Los israelitas empezaron su viaje en el pueblo de Sucot y llegaron a Etam, donde comienza el desierto. Allí acamparon. En ningún momento Dios los dejó solos. De día los guiaba mediante una nube en forma de columna y de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Nos vamos dando cuenta que Dios está en control de la situación. Nos encontramos en la enseñanza 8b y esta es la palabra de introducción que el Señor trae para cada uno de nosotros. Quiero resaltar con lo que terminé leyendo en el verso 22, el cual dice: en ningún momento Dios los dejó solos, de día los guiaba mediante una nube en forma de columna y de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Hoy vamos a tomar en cuenta cada uno de nosotros
que Dios es quien elige el camino que Él espera que nosotros sigamos. Él es el que da la dirección a ese hijo de Él que Él ha levantado para que sea el que esté liderando al pueblo. En este caso estamos viendo que Moisés estaba recibiendo del Señor las indicaciones y que Él las pasaba para que el pueblo supiera por dónde andar. En este relato bíblico nos damos cuenta que habían dos caminos desde Egipto a Canaán. Uno era desde el norte de Egipto hasta el sur de Canaán, un atajo breve que permitiría hacer el viaje en 4 o 5 días. El otro era mucho más largo, aunque debían dar la vuelta al desierto, y este fue el camino que Dios escogió para conducir a su pueblo. ¿Y por qué eso? Bueno, habían muchas razones para que Dios les condujese rodeando por el camino del desierto del Mar Rojo. Porque ya sabíamos que los egipcios, ¿verdad? Sabemos la historia, iban a ser ahogados en el Mar Rojo. Y los israelitas iban a ser puestos a prueba en el desierto. Entonces Dios se dio cuenta que había que arreglar varios asuntos entre ellos con Él. Y dentro de este establecimiento y orden de temas que Dios quería tratar, era el establecer las leyes, las ordenanzas, sellar pactos y ratificar el contrato original, o sea, lo que Dios había prometido y también lo que Él pedía de su pueblo. Así, hoy nosotros hemos de entender que Dios es quien elige nuestro camino y Él es el que nos guía. Y aunque haya momentos donde consideramos que tal vez podemos pasar por una experiencia que puede ser más breve y más corta, cuando decimos, Señor, ayúdame, líbrame de esta situación, y sabemos que pueden haber 3 respuestas. Una de ellas es que Dios guarde silencio. Otra es que nos libre de pasar por esa experiencia. Y la tercera es que Él diga, voy contigo a ese desierto. Ahí te voy a probar, te voy a formar, me voy a revelar a ti, vas a ver mi gloria. Así como el pueblo de Israel tuvo esta experiencia, así nosotros también hemos de entender que el Señor es el que va trabajando en nosotros y podemos estar seguros que Él nos guía y que el camino que Él elige es el mejor para nosotros. Porque cuando hayamos llegado al final de la situación, nos vamos a dar cuenta que Él sabía, que Él tenía todo preparado, todo listo y nos iba a dar una vez más la victoria. En el caso del pueblo de Israel, una de las razones más poderosas para no conducirlos por el camino más corto era porque no estaban entrenados para la guerra y había que entonces pasar por lugares donde estaban los filisteos. Aparte de esto, el ánimo o los ánimos de este pueblo estaban quebrantados por la esclavitud y requerían de un proceso para poder entender esa libertad que Dios les había dado, pero al mismo tiempo acostumbrarse a manejar la espada después de haber manejado por tanto tiempo herramientas de construcción. Eh, y recordemos que los filisteos eran enemigos demasiado fieros como para combatirlos. Entonces el Señor sabía la condición de su pueblo. ¿Qué analogía hacemos con nosotros? Estamos en entrenamiento, estamos en formación. ¿Por qué? Porque hemos de aprender a emplear el uso de las armas o de las herramientas que Él tiene para nosotros, que nos ha entregado. Y una de ellas, muy importante, su palabra, la cual es verdad. Y dice la palabra que ella misma se describe más cortante que espada de 2 filos. Y nos damos cuenta que dentro de ese entrenamiento que recibe el pueblo de Israel, también ellos se disciplinaron, porque cuando ellos
salieron de Egipto, quizás iban ahí todos desordenadillos, digamos, como una turba, iban ahí caminando, mas sin embargo, con la formación, ellos fueron caminando eh, en una manera ya más organizada. Démonos cuenta que cuando ellos salen de Egipto llevan los huesos de José, perdón, porque él los había pedido. Y entonces estaban cumpliendo un anhelo, una petición que José había dado, pero al mismo tiempo estaban haciendo un orden, estaban llevando las cosas con cuidado, con determinación, con, de acuerdo al paso a paso que se les iba dando. Así usted y yo hemos de entender que el Señor quiere que nosotros también tengamos ese entrenamiento. Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha puesto muchas cosas en nuestras manos para realizar. Sin embargo, nosotros hemos de entender que requerimos formación para poderlos emplear, para poderlos usar de la mejor manera. Ninguno de nosotros es un producto acabado, sino que todos vamos creciendo, vamos aumentando, vamos siendo más plenos en el conocimiento de Dios y así viendo su poder divino en favor nuestro. ¿Y eso qué hace? Eso hace que veamos su bendición, así como el pueblo de Israel caminó bajo esa Shekinah, esa majestad divina de Dios, esa manifestación del poder de Cristo, esa manifestación, vamos a decir que era anticipada, ¿verdad? De este verbo eterno. Mas, sin embargo, nosotros hoy pensamos, ¿y nosotros cómo disfrutamos el viaje? Si nosotros dejamos que Dios nos conduzca, no nos vamos a perder. Él nos va a cuidar en medio de cada lugar que pasemos y también veremos su gloria, veremos su poder, veremos su providencia, su seguridad y su descanso. Y ahí es donde hemos afirmado que entre más intimamos con Dios, entre más lo conocemos, vamos a disfrutar el viaje. ¿Por qué? Porque vamos a entender que estamos al cuidado del Señor. Sabemos que no lo vemos tal vez físicamente a Él, mas sin embargo, por la fe lo podemos percibir. En el caso del pueblo de Israel, ellos podían ver la columna. En pleno día era nube y por la noche era fuego. Y así Dios les dio esta demostración al pueblo de Israel, una demostración visual, ocular, en la cual ellos podían entender que Dios se había compadecido de ellos, en que en su sencillez, en su debilidad, en que apenas estaban comenzando como a agarrar fuerzas de esa libertad que Dios les había llamado. Y, y por eso Dios les permite que ellos puedan observar esa columna de nube que los protegía del sol, les daba como sombra, por decir así, en el día, para que no los quemara el sol. Y de noche era fuego, espantaba a aquellos animales que tal vez querían estar cerca de ellos. Los mismos filisteos u otros pueblos podían observar esa manifestación tan increíble, tan potente de Dios en ellos. Y hoy, así como el Señor los cuidó, así hoy el Señor espera que nosotros marchemos teniendo esa confianza de esa columna de nube y de esa columna de fuego, la cual nos va llevando en una velocidad de marcha, en la cual vamos avanzando, 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 teniendo el resguardo del Señor en el día y también su protección de noche. En el mundo espiritual, cuando hablamos de día, hablamos cuando las cosas están bien, cuando no hay problemas, cuando se está en bonanza, con buenas noticias. Cuando hablamos de noche, estamos refiriéndonos a tiempos de aflicción, a tiempo de prueba. Hoy el Espíritu Santo está diciéndonos, yo estoy aquí y estoy con ustedes
los estoy visitando, los estoy acompañando. Disfruten el viaje porque Dios está al cuidado de sus hijos. Amén. Damos honra y gloria al Señor por su cuidado, por su dedicación, por estar por cada uno de nosotros. Retomando entonces nuestro tema, perdón, venimos hablando vamos a devolver un momentito, ok, venimos hablando del tema del capítulo 8 del Entendidos en los tiempos sobre los dones espirituales. Y vamos a recordar que el objetivo de este capítulo es resaltar la diversidad de dones espirituales que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han dado a la iglesia. Animar y activar a los creyentes que han nacido de nuevo en el derecho divino de ejercitar los dones espirituales como un tema de ministerio práctico. Y gloria a Dios por eso, porque Él lo que quiere es que nosotros encontremos esa utilidad, ese lugar donde manifestar el poder de Dios. ¿En dónde? En cada lugar donde nos encontramos. Y es por eso que retomamos en este momento en hablar sobre clasificar las casas espirituales. ¿Y eso por qué? Porque los santos, nosotros, la iglesia de Cristo, ha de entender que hay un inventario que hacer. Hay que clasificar las casas espirituales. ¿Y esto qué significa? Que hemos de entender que siendo un solo cuerpo, cada quien tiene un llamado diferente y de acuerdo a ese llamado ha de ser esa capacitación que se debe de recibir. Hemos de identificarnos con esos capacitadores a fin de que cada uno de nosotros recibamos el entrenamiento genuino para la misión que el Señor nos ha encomendado. Ciertamente hemos dicho que orar es un tema para todos, interceder es un tema para todos, pero entonces va siendo clave o va siendo más específico el entender esos dones, esos talentos, eso que el Señor nos ha llamado a hacer. Por eso es importante que reconozcamos qué es lo que Dios ha depositado en nosotros. Porque si nosotros estamos conscientes de lo que Dios ha depositado, de la misión que Él nos ha entregado, entonces no vamos a tener problema de reconocer esos lugares jerárquicos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que trabajan en la formación, en el enriquecimiento de qué, de esos dones espirituales, de esas gracias, de esas virtudes que el Señor ha dado para que cada uno de nosotros desempeñemos, desarrollemos. Qué bueno es cuando uno encuentra personas que tienen el mismo don, el mismo llamado, el mismo sentir, porque entonces nos unimos, nos retroalimentamos al estudiar la palabra, al buscar el rostro del Señor, al comentar de sus milagros, de sus prodigios, al ver lo que Él está haciendo y también al escuchar los testimonios de nuestros hermanos, las experiencias que han vivido, cómo las han enfrentado, cómo han salido adelante, cómo el Señor les ha direccionado para ir en ese ascenso genuino, en ese franco ascenso de madurez, de coinonía, de asertividad en la aplicación de la labor que hay que hacer. Gloria a Dios por esta oportunidad que Él nos va dando a cada uno de nosotros. Y entonces hemos de entender que sintiéndonos apasionados por la palabra del Señor, respondiendo a su llamado, al cual dijimos sí, que es asociarnos con el cielo, estamos asumiendo la responsabilidad del ejercicio de los dones espirituales. Esos dones
en el cual el Señor dice, aquí no es que uno solo va a brillar más que otro, sino que sabemos que el fundamento es Cristo. Y junto a Cristo, que es la piedra angular, nosotros vamos a ver el enriquecimiento de nuestro trabajo al construir, a edificar sobre el fundamento dado por Dios que nos habla en Efesios 2:20. Leo para ustedes, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Y qué importante es tomar en cuenta que aunque en este tiempo que estamos viviendo hay personas que dicen que el que el ministerio apostólico o el ministerio profético no están en ejercicio, qué importante que nosotros entendamos que la palabra lo está diciendo. Pablo lo está hablando. Este apóstol para los gentiles nos está motivando a que nosotros tengamos como piedra angular a Jesucristo. O sea, la piedra angular es esa piedra que es colocada sobre los cimientos de una construcción. Y la labor de esa piedra es de sostener la edificación. Ustedes pueden ver la imagen ahí donde está colocada en ese punto específico, donde hay esos bloques. Y dice, sin ella sería imposible concluir alguna construcción en la antigüedad. Así que bases importantes. Nosotros hemos de entender que en este tiempo, en este Nuevo Testamento, hay un gran mover en el cual se está inspirando en construir en el Señor. Todo lo que hagamos tiene que ser por Él y para Él. Tengamos cuidado y tomemos en cuenta lo que dice el Salmo 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová. Es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cuidado porque no subestimemos la labor del Espíritu Santo, el dinamismo del Espíritu Santo, la presencia. ¿Y por qué estamos hablando del Espíritu Santo? Porque recordemos que Dios Padre está en el cielo y Él envió a su Hijo Jesucristo, quien completó su labor y puso el fundamento. Hoy en día nosotros tenemos al Consolador y lo vamos a entender que es el Espíritu Santo. Ese espíritu que había en Jesús ahora está con nosotros y nos está diciendo, cuidado con desecharme. Y el mover del Espíritu Santo hace posible esa manifestación de los dones, de los talentos y de la labor ministerial. Apóstoles y profetas, llevando la palabra a todo lugar, hablando de las buenas nuevas de salvación, abriendo congregaciones, lugares de reunión para que muchos puedan estar ahí y gozar de la presencia de Dios al estar en unidad. Sabemos que Dios se hace presente también cuando lo buscamos, de acuerdo a lo que habla Mateo, cuando nos encerramos en nuestro cuarto y oramos a Él. Pero qué lindo que es cuando juntos en armonía podemos experimentar la presencia del Señor. En Marcos 16:15, la palabra nos está diciendo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Este es una asignación que nos hace el Señor de manera grupal para servir a las comunidades. Y es una responsabilidad individual, pero al mismo tiempo unida en conjunto para servir a Dios, para llevar a cabo los objetivos más específicos, como Él desea, para la conquista de un territorio, para orar por un pueblo, para orar por una nación. Entonces, hermanos, es importante que el corazón de todo lo que nosotros hagamos sea siempre Dios, sea siempre el Señor Jesús y sea
guiado por el Espíritu Santo, y que nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo sea que la gente conozca a Jesucristo. Es muy importante que nosotros mostremos el amor de Dios. De nada sirve que prediquemos si no sacamos tiempo para escuchar a aquel que necesita hablar. Usted sabe que eso es una forma de ministrar. A veces se cree que solo se ministra cuando estamos orando por alguien, pero cuando usted guarda silencio y escucha a una persona que necesita hablar muchas cosas que tiene en su corazón, es una manera de ministrar. Cuando visitamos nuestros familiares, cuando les damos amor, cuando damos amor a nuestros hermanos de la fe, cuando compartimos con nuestro prójimo, estamos entendiendo que en nosotros está la pasión de Cristo y está también esa piedra angular importante en la edificación que estamos haciendo en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque llevamos un trabajo vivencial de relación intrapersonal con el Señor. Sabemos que Jesucristo, tiempo atrás, Él no solo enseñó, sino que también predicó y sanó. Y Él hizo, hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer para alcanzar a aquellos que necesitaban de Él. Hoy nosotros, teniendo como modelo a Jesucristo, hemos de entender por qué las palabras que él dio en Lucas 10:2, donde dijo que la cosecha era mucha, que era mucho la mies, pero que eran pocos los obreros. Y por lo tanto solicitó, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo, obreros a la mies. Cada uno de nosotros ha de tener esa pasión, ese deseo de poder ayudar a otros, pero sabiendo que lo más importante no solo son las obras, porque las obras sin fe no funcionan y la fe sin obras tampoco. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Nosotros entendiendo que estamos en el tema de los dones espirituales, al estar asociados con el cielo, estamos teniendo como objetivo promulgar la palabra de Dios en un tiempo donde el anticristo está buscando legalizar antivalores, donde hay una oposición directa a las leyes de nuestro Dios, a lo que Él dejó implementado en los 10 mandamientos, los cuales sabemos que están vigentes hasta el día de hoy. Pregunto, ¿recuerda usted los 10 mandamientos? ¿Los puede decir en orden en los que van? El Señor nos ha estado hablando que es importante tomar en cuenta esta directriz que Él ha dado de saber sus mandamientos, porque ¿a qué vamos a obedecer si no conocemos? ¿Y cómo vamos a instruir a aquellos que necesitan conocer la verdad? Cada uno de nosotros debe de atesorar la palabra y debe de tomar en cuenta que hemos de tener la palabra de Dios en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de eso vamos nosotros también a dar vida a los demás. El Señor Jesucristo, habíamos hablado el otro día, envió a 70 personas al ministerio. Y Él les dijo, al enviarlos, vayan a todo pueblo y a todo lugar donde Él puso en su corazón ese sentir. Esto de acuerdo a Lucas 10:1. Lo vamos a leer un momentito. Vamos a buscar Lucas 10:1. Gloria a Dios. Leo para ustedes. Después Jesús eligió a 70
72 discípulos y los envió, perdón, 72 discípulos y los envió en grupos de dos en dos a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Jesús les dijo, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Ese sentir de Jesús hoy igual está en nosotros. Él nos envía. Él nos envía a que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Hay mucha gente que está necesitando escucharlas. Usted se da cuenta de cómo las personas están buscando otras alternativas que diríamos que son alternativas erradas. ¿Por qué? Porque son paliativas. Lo que hacen es entretener a las personas y otras lo que hacen es desviarlas, ponerles prácticas desvirtuantes de su naturaleza como seres humanos y también dentro de la parte espiritual, alejándolos cada vez más de Dios. Nosotros estamos llamados a hablar de Él para que ese destino que Él tiene de amor, de paz, de seguridad, de esperanza para las personas, ellos puedan correr al arrepentimiento, al igual que lo hemos hecho cada uno de nosotros. Y yo pregunto, ¿cuántas veces hemos hablado esto? ¿Cuántas veces lo hemos motivado? Hoy quiero hacer un alto y preguntar, ¿usted puede delante del Espíritu Santo responderse a sí mismo? ¿Estoy cumpliendo con la gran comisión? En mi metro cuadrado estoy haciendo lo que puedo, lo que me corresponde. Más allá estoy pagando o estoy corriendo una milla extra. Es un asunto imperioso de urgencia. En segunda de Pedro 3:9, al hablarnos el Señor sobre su ocupación de la necesidad de que muchos vengan al conocimiento de Él para que tengan vida eterna, la palabra nos dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. O sea, que todos se arrepientan, que todos vengan a la vida eterna. El destino, amados, debe de cumplirse. Y por lo tanto, Dios es paciente con nosotros, porque Él quiere que nosotros como iglesia nos levantemos con poder. Y somos nosotros, sus hijos, los cuales estamos en ayuno, en oración, en vigilia, en santidad, en alma, cuerpo y espíritu, los llamados a cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer, con lo que Él nos ha encomendado. Y dentro de esto es importante, entonces, entender que se hace un inventario de los dones que se tienen, que es importante clasificar esos dones espirituales para que cada casa espiritual, como lo veíamos anteriormente, pueda identificar la labor de formación que tiene que hacer. Y junto con esto, entonces, cumplir con, con, la, con la gran comisión, con la comisión que el Señor nos ha dado. Eh, Dentro de lo que está los dones, vamos a hablar del charisma. Y este charisma en griego lo que significa es los dones o los regalos. Ahí vemos que charisma viene del griego
gracia, favor, beneficio. Y del latín, regalo, gracia divina. Y cada uno de nosotros hemos recibido dones, dones de parte del Espíritu Santo. Y esta palabra de dones o de carisma está hablando de esas facultades para hacer el bien a las personas, para atender la necesidad del mundo, para poder edificar la iglesia de Cristo. Y hoy tomemos en cuenta que el Espíritu Santo confía esos diversos dones, esos carismas, esos ministerios a la congregación, a la iglesia. Y recordemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y Él quiere no solo dárnoslos, sino también que entendamos que al ser diversos ocupamos formación, pero también porque Él quiere enriquecernos particularmente. ¿Y todo esto por qué? ¿O para qué? Para que la iglesia se pueda amalgamar, para que unos y otros se puedan apoyar, sea que alguien sueñe, otro tenga la interpretación del sueño, sea que alguien hable en lenguas, haya otro que haga interpretación de esas lenguas, sea alguien que predique, alguien esté orando por esas almas que van a escuchar la enseñanza. Como nos damos cuenta, ya habíamos dicho la semana anterior, ninguno puede ser el llanero solitario. O sea, el Señor no nos ha llamado a trabajar en individualidad, sino que el Señor nos ha llamado a trabajar en unidad, en equipo, concatenados, en un engranaje específico y perfecto para que se pueda cumplir su voluntad y sean atendidas las necesidades que tiene este mundo. Y tal vez usted diga, otra vez lo mismo. Y el Señor dice, ¿ya pusiste de tu parte? ¿Ah? Entiende que estos regalos voluntarios son dados por el Espíritu Santo porque Él ha querido. Y Él es el que también pone el deseo de que cada uno de nosotros nos identifiquemos con eso que Él ha puesto en cada uno de nosotros y los pongamos eh, al servicio. No debemos de esconderlos, no hemos de callarlos, hemos más bien de profundizar, orar y decirle, Señor, ¿cómo puedo yo hacerme más agudo para entenderte, para escucharte, para analizarte? Señor, capacítame y también me pongo en tus manos para ser asertivo, para ser eficiente, para ser eficaz, para que todo lo que las personas ahora hablan en la parte humana de habilidades blandas, yo las pueda tener para poderme relacionar con las personas y transmitir eso que tú has puesto en mí. Dice 1 Corintios 12:7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entendamos que cada uno de nosotros tiene dones, algunos uno, otros dos, y ahí hasta cualquier cantidad. ¿Y esto de qué? De acuerdo a lo que el Señor ve que tenemos capacidad de hacerlo. Estos dones son necesarios, amados, que estén activos. Luego los vamos a volver a repasar, pero hoy o en este momento la finalidad es que es necesario entender que para las reuniones espirituales, para las reuniones congregacionales, para la práctica de vida como creyentes, necesitamos dejar de estar buscando excusas para no poner al servicio del Señor lo que Él ha puesto en nosotros. Y en cambio, como cuerpo de Cristo, esforzarnos y trabajar con todas las posibilidades que tenemos porque hay muchas almas, hay muchas comunidades, hay muchos países, hay muchas familias que claman por mensajeros de esperanza. Usted y yo hemos de ser mensajeros de esperanza. Es la invitación que el Padre nos está haciendo a cada uno de nosotros.
es preciso, es necesario, es justo que cada uno de nosotros entendamos la importancia de manifestar el Espíritu Santo. Y manifestar al Espíritu Santo es demostrar. Ya sabemos que cada don funciona de una manera diferente, mas sin embargo funciona cuando lo manifestamos, cuando es demostrado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando estamos compartiendo a Cristo, cuando estamos hablando de Dios, cuando oramos por los enfermos y son sanados, cuando oramos por situaciones particulares que las personas tienen y son resueltas, estamos poniendo en evidencia el dinamismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo Él está activado. Y la gente viene entonces al conocimiento y se da cuenta que el Señor es vida, que es poder y que Él puede responder, nos va a acompañar, nos va a ayudar. Vuelvo a insistir, es necesario que cada hijo de Dios tenga ese tiempo de cercanía con el Espíritu Santo y al tenerlo y sentirlo y experimentarlo, pueda manifestarlo satisfactoriamente a nivel exterior. Si nosotros estamos buscando el rostro de Dios, si nosotros estamos menguando, muy evidentemente quien va a crecer es Él y el que se va a mostrar va a ser Él. Y entonces el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros hará que esos dones que se revelen sean de una manera impresionante, de manera que la gente diga, esta persona, aunque es de carne y huesos, esta persona que es un mortal igual que yo, una persona que vive en un hogar, que tiene una familia, que trabaja, pero tiene algo especial. Y claro, en la llenura del Espíritu Santo. El tema, amados, de las misiones, el tema del evangelismo, se ha dejado a un lado. Recordemos que antes habían campañas de evangelismo multitudinales, grandísimas. Y el Señor, la palabra de Cristo era expuesta y eso nos gustaba y nos sentíamos muy contentos. Pero hoy por hoy el evangelismo ha estado sufriendo una modificación en dos formas. Una es que ahora es muy fuerte el evangelismo relacional. El evangelismo que se da de tú a tú. Pero en contraparte a eso está que los propios hijos de Dios no buscan de su presencia, no menguan para que Cristo crezca. Por lo tanto, la huella de vida en ellos no evidencia, no manifiesta, no demuestra esa realidad del poder divino de Dios. Entendamos que el evangelismo hoy en día es relacional. Usted y yo vivimos de tal forma, de tal manera, que las personas nos ven y ellos preguntan, ¿por qué usted es diferente? O yo veo que usted es diferente, usted tiene algo diferente. Y si nosotros estamos con esa tranquilidad de que somos hijos de Dios, esa seguridad del respaldo de Él, vamos a aprovechar esas puertas que se abren, esas expresiones que dan las personas para poder presentar a Jesucristo, para poder presentar el plan de salvación, de manera que las personas vengan a conocer de Él. Muchas veces hay enfoque en lo que es la tristeza, en lo que es el dolor, en lo que es las guerras, la delincuencia, los robos, la mala administración que se puede estar dando en un lugar o en el gobierno, lo que sea. Pero hemos más bien de centrarnos en decir todas las posibilidades que tenemos con Cristo. Y por eso el inicio de la enseñanza en Éxodo 13, cuando hablábamos de ese acompañamiento de Dios con la columna de nube y con la columna de fuego,
porque hoy en día nosotros también experimentamos esa presencia y todo aquel que está desanimado, todo aquel que está enfermo, que está abatido, que está buscando autoeliminarse o eliminar a alguien, puede venir al conocimiento de la verdad y ver transformadas sus vidas. Otra pregunta, ¿sientes pasión por las almas? ¿Te das cuenta que nosotros somos los que estamos puestos aquí para dejar una huella que no sea borrada, una huella indeleble? ¿Cuál huella? La huella de Cristo. Hemos de pensar y evaluar sobre nuestras estrategias para cumplir con la gran comisión, de acuerdo a la necesidad que hay en el mundo. Nosotros somos la respuesta, porque nosotros tenemos a Jesucristo, porque nosotros somos los llamados a vivir en luz y dar luz a otros, darles de esa agua que es la palabra de Dios que sacia toda sed. ¿Ha estado usted escuchando cómo está la gente desmotivada, cómo la gente llora, cómo la gente se siente que como si no estuviera en esta vida? Es una estrategia del enemigo. Y cada vez vamos viendo cómo descarada y desfachadamente se hacen invitaciones para reuniones de cosas que tienen que ver con las labores ocultas, las cosas del diablo. Y usted y yo nos callamos y no hablamos de Cristo y no invitamos a una reunión para que puedan conocer de Jesús. Cada uno de nosotros hemos de entender que somos gente estratégica, que necesitamos estructurarnos estratégicamente para marcar el destino de los que están cerca nuestro. Y tomemos en cuenta a los niños, tomemos en cuenta a la juventud. Hay mucha necesidad de liderazgo y liderazgo con temor de Dios, liderazgo de gente temerosa de Dios. Es un buen momento para que movilicemos todo el ejército de Dios para activar los dones, esos dones espirituales por el bien de las personas que no son salvas. ¿Qué estamos haciendo por nuestro metro cuadrado? Y más allá, ¿qué hacemos? Nos da pena testificar de Cristo. Otros salen a las calles y anuncian otros credos que van en contra de la verdad. Pero ¿y usted y yo qué hacemos? La invitación es para que dejemos una huella. ¿Cuál huella? La huella de Cristo. Un testimonio en santidad, en alma, cuerpo y espíritu, para que muchos vengan al conocimiento de Dios. Y hemos de entender o tomar en cuenta que ser entendidos en los tiempos nos habla de un beneficio compartido. Y cuando nosotros nos animamos unos a otros al ejercicio de los dones espirituales, tal como lo confirma el modelo del Nuevo Testamento, hay un beneficio compartido para el cuerpo de Cristo. Es necesario que gente con formación de toda índole, profesional, en oficios, en artes, en destrezas, pongan en práctica lo que Dios les ha depositado. Y para ser capaz de hacer esto, hemos de entrenarnos. ¿Cómo nos entrenamos? Cada uno de nosotros, como lo decíamos al inicio, llevamos un proceso donde Dios dice, te llevo por aquí, te paso para allá, te hablo aquí, te pruebo acá, te bendigo en este momento. ¿Por qué? Porque nos va entrenando para que seamos de bendición y que aunque surjan dificultades,
nosotros como iglesia podamos ofrecer respuestas calificadas para disolver las controversias, para disolver las tinieblas, para hacerle frente. De ahí la importancia del manejo de los dones espirituales y también la aplicación de los mismos. ¿Qué vamos a hacer? Hemos de ser un cuerpo saludable, tratando de trasladar o tratándonos capaz de trasladar las buenas nuevas a un mundo que está en oscuridad. Y es muy importante ser entendidos en los tiempos. Muy importante ser entendidos en los tiempos. De acuerdo a cómo eran los hijos de Isaacar. Recordamos la palabra en 1 de Crónicas 12, verso 32. Los hijos de Isaacar, gente entendida en los tiempos. Y para ser entendidos en los tiempos, hemos de interpretar los tiempos. Tomemos en cuenta que el amor de Dios nos debe de mover y que quizás los paradigmas culturales claman porque la iglesia adopte un lenguaje general como expresión de amor de Dios, haciendo ver derechos de muchos. Mas, sin embargo, al querer buscar esto, la iglesia se ha fraccionado de acuerdo a los pensamientos, a las ideologías, a lo que unos creen, a los que otros piensan. Tomemos en cuenta que un ejército dividido no puede luchar en forma eficaz. Perdón. Hemos de enfrentar con una competencia feroz. Nosotros, apasionados por el Señor y apasionados por las almas, para destruir, para quitar toda parte de ocultismo, de satanismo, de nueva era, que es lo que se está dando en este tiempo. Cada uno de nosotros debe de interpretar los tiempos, debemos de entender lo que se está viviendo a nivel micro y a nivel macro, lo que se está viviendo en los hogares, lo que se está viviendo en las escuelas, en los colegios, en las universidades, lo que se está viviendo en las congregaciones, lo que se está viviendo a nivel país. Hemos de manejarnos en amor, en unidad y entendiendo dentro de esta interpretación de los tiempos lo que la palabra nos dice en Efesios 4, verso 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un motivo importante, hermanos, y vital es entrenarnos en la aplicación precisa de los dones espirituales. Porque si no lo hacemos, vamos a encontrar un efecto negativo, el cual produce incertidumbre, el cual produce una práctica inmadura por parte, ya sea desde líderes hasta aquellos que están a cargo de un líder. La inmadurez produce efectos negativos y dentro de interpretar los dones, de interpretar los tiempos, de interpretar los talentos y todo lo que el Señor nos ha dado es saber qué es lo que Dios me ha llamado a hacer, estudiar, prepararme en esa área para que de acuerdo a lo que el Señor ha depositado en mí y de acuerdo a ese entorno en el que estoy, yo pueda ser una persona que aplique correctamente la palabra,
que actúe correctamente y que más bien esto no vaya a ser contraproducente por mi inmadurez, por mi falta de formación, de conocimiento de Dios, de la palabra o de consejo de los que ya han pasado por estas etapas que nosotros apenas estamos viviendo. En nuestro corazón debe haber ese deseo activo por recibir ese ministerio práctico, esa enseñanza práctica, donde nosotros realzamos la necesidad que tenemos de reconocer el trabajo que hay que hacer y que también hay grados y hay niveles diversos de fortalecimiento espiritual en pos de cumplir con la responsabilidad que se nos ha entregado. Si el Señor a nosotros nos separó para algo específico, Él nos va a equipar y al final todo es para cumplir con su ministerio, para cumplir con su obra, para cumplir con lo que Él ha llamado a hacer. Dijimos que nos asociábamos con el cielo. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos está pidiendo? Sigamos estando atentos, teniendo nuestro espíritu afable, nuestra mente, nuestro corazón, para llenarnos de Él, ser de bendición para el pueblo y alcanzar las almas. Y en medio de todo esto, disfrutar este tiempo de plenitud que Él trae para cada uno de nosotros. Señor Jesús, gracias. Oramos dándote gracias por esta palabra. Gracias por instruirnos, gracias por enseñarnos, gracias por formarnos. Gracias porque una y otra vez nos hablas y nos aleccionas porque realmente quieres que se cumpla el propósito. Nosotros nos depositamos en ti, te creemos a ti, te amamos a ti y queremos hacer las cosas bien. Síguenos dirigiendo, Señor, síguenos enseñando. Queremos aprender. Queremos, Padre de la Gloria, ejercer esos dones, esos talentos, esos ministerios, esas habilidades para tu honra y para tu gloria. Y que no seamos de piedra de tropiezo para ninguno, o que se vaya, Señor, a perder el trabajo que hay que completar a causa de nuestra insensibilidad, a causa de nuestra insensatez, a causa de nuestro conformismo. Hoy te decimos, gracias por los dones, gracias por los talentos, los pondremos en ejercicio para tu honra y para tu gloria. Síguenos hablando, síguenos fortaleciendo, síguenos llenando de ti. A ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. No sé si usted queda al final que yo, con una gran alegría en el corazón, diciéndole, qué linda palabra, Señor, qué linda palabra, porque la finalidad de Dios es llevarnos a ese conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo dejo con eso. Un abrazo, les amo y les bendigo en el nombre de Jesús.